COVID-19 es la segunda pandemia que enfrenta el mundo en el siglo XXI y una de las estrategias importantes que ha ayudado a contener la mortalidad ha sido la vacunación. La enfermedad fue declarada como pandemia el 11 de marzo 2020 y en diciembre 2020 se iniciaría una etapa importante con respecto a la enfermedad, la vacunación. Es importante tomar en cuenta que las vacunas contra COVID-19 han tenido diferentes metodologías. Sin embargo, una de las vacunas que ha llamado la atención serían las vacunas de origen vegetal. El pasado 24 de febrero, Canadá habría aprobado la utilización de la primera vacuna vegetal para la población adulta. ¿En qué consiste esta vacuna vegetal y cuál sería la eficacia de la misma? En este video vamos a compartir esta información importante y sobre todo dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia importante que se dio este pasado 24 de febrero 2022, en donde el gobierno de Canadá habría aprobado la primera vacuna de origen vegetal contra COVID-19. Una situación muy importante que ayudaría a contener el avance de la pandemia y sobre todo tener una nueva arma estratégica para evitar casos severos y mortalidad. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, dentro de lo que ha sido COVID-19, la segunda pandemia que el mundo enfrentaría por una enfermedad infecciosa, debemos tener en cuenta que la enfermedad es causada por un virus conocido como el SARS-CoV-2 y este virus ha tenido la particularidad de poder mutar y generar variantes. Una de las estrategias importantes que ha ayudado a contener la mortalidad por esta enfermedad ha sido la vacunación y es muy importante reconocer su acción, dado que gracias a la vacunación se ha evitado la mortalidad que ha podido presentarse con esta enfermedad infecciosa. Tomemos en cuenta que ya para febrero 2022 los números de casos de COVID-19 superan los 430 millones de personas infectadas y prácticamente los 5.9 millones de personas fallecidas. Y sin la vacunación, lamentablemente, este número de fallecidos hubiera sido mayor. Sin embargo, una nueva vacuna se sumaría a la estrategia para contener los casos severos y mortalidad de COVID-19. Y hablamos de la vacuna desarrollada por el laboratorio Medicago, una vacuna de origen vegetal. El pasado 24 de febrero de 2022, Canadá aprobaría la vacuna vegetal contra COVID-19 Medicago en adultos entre los 18 y 64 años. Es importante que la vacuna de 2 dosis habría sido aprobada y que tendría una eficacia del 75.3% contra la variante Delta del coronavirus en un estudio de fase avanzada, según se mencionó en las investigaciones. La vacuna mostró también una eficacia del 71% a nivel global contra todas las variantes del coronavirus, excepto contra Omicron, la cual todavía no estaba circulando cuando se realizó el estudio. La vacuna utilizaría la tecnología conocida como partículas similares al virus, las cuales imitan la estructura del coronavirus, pero que no contienen material genético del mismo. Una situación muy importante. Hablar de la vacuna vegetal o la vacuna Medicago es una de las vacunas que se sumaría a la tecnología de las proteínas virales. Recordemos que las metodologías en la vacuna contra COVID-19 se basaría en primer lugar, las vacunas ARN mensajero. Dentro de ellas tenemos a la vacuna Pfizer y Moderna, las cuales inoculan el ARN mensajero para que las células sinteticen la proteína específica a la cual el código genético que se inocula estaría destinado, y de esta manera se desencadena una respuesta inmunitaria. Tenemos después las vacunas de vectores virales. Dentro de ellas tenemos a las vacunas AstraZeneca, a la vacuna Johnson & Johnson, a la vacuna Sputnik y a la vacuna CanSino. Vacunas que utilizan otro virus paralelo, el cual tiene una modificación genética para llevar y sintetizar las proteínas que van a desencadenar la respuesta inmunitaria. En tercer lugar tenemos las vacunas de virus atenuados. Se utiliza al mismo SARS-CoV-2, el cual es modificado genéticamente para provocar una respuesta inmunitaria no causando la enfermedad. Y en cuarto lugar teníamos
las vacunas de proteínas virales. Vacunas que hasta el momento no se tenía, sobre todo, la aprobación o la utilización de las mismas. Sin embargo, en diciembre de 2020 se habría aprobado la vacuna Novavax, una vacuna que también utiliza proteínas virales, que a diferencia de la vacuna vegetal, el origen de estas proteínas serían sintetizadas a través de insectos, sobre todo de polillas. Y también se le sumaría ahora la vacuna Medicago, una vacuna que el origen de estas proteínas sería a través de vegetales. Importante entender que esta vacuna utilizaría esta tecnología conocida como nanopartículas o partículas similares al virus, las cuales imitarían la estructura del coronavirus, pero que no tendrían el material genético. Una situación importante que se sumaría a la lucha contra el avance de COVID-19. Es importante tomar en cuenta que la vacuna vegetal o la vacuna de Medicago tendría una eficacia superior al 70%. Se ha mencionado que la eficacia contra la variante Delta era el 75.3% y que la eficacia global contra todas las variantes 71%. Todavía no hay informe de cómo podría responder esta vacuna de 2 dosis a la variante Omicron o a la subvariante BA.2. Sin embargo, es muy importante entender que el contar con una nueva vacuna va a ayudar sobre todo a las personas que puedan tener alguna reacción alérgica a vacunas como sobre todo ARN mensajero, tales como Pfizer y Moderna. La situación es muy importante. Las investigaciones todavía tienen que estar evaluando cuál sería la utilidad de esta vacuna frente a la variante Omicron y a la subvariante BA.2. Sin embargo, el conocer que ya estaría administrándose esta vacuna en personas entre los 18 y 64 años va a permitir evaluar cuál sería la disposición de esta vacuna frente a estas nuevas variantes. Es importante tomar en cuenta que las vacunas no van a evitar la infección. Las vacunas contra COVID-19 evitan los cuadros severos o la mortalidad, situación que nosotros debemos entender. Ante el riesgo de avance de la subvariante BA.2, no debemos bajar la guardia. Las vacunas van a ayudar a crear una respuesta inmunitaria y sobre todo a estimular a los linfocitos T de memoria, que van a ayudar a tener una mejor respuesta ante el posible brote de nuevas infecciones. Las vacunas ayudan a generar una mejor respuesta inmunitaria. Y una persona vacunada y que se infecta generaría una respuesta inmunitaria mayor, que se conoce como respuesta inmunitaria híbrida, que protegería frente a otras variantes. Situación importante que nosotros debemos reconocer que podrían traerse gracias a las vacunas. La inmunidad natural o la generada por la infección no daría esta respuesta híbrida. Y es muy importante que una persona infectada puede reinfectarse. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Canadá aprobaría el uso de la primera vacuna de origen vegetal contra COVID-19. Este pasado 24 de febrero, el gobierno de Canadá habría autorizado la utilización de la vacuna desarrollada por el laboratorio Medicago, en donde esta vacuna tendría la metodología de las proteínas virales, las cuales son sintetizadas a partir de vegetales. La vacuna Medicago, que es la vacuna de origen vegetal, compartiría la misma metodología que la vacuna Novavax, la cual fue aprobada por la OMS en diciembre de 2020. Sin embargo, a diferencia de la vacuna Novavax, cuyas proteínas virales son sintetizadas en insectos, sobre todo en polillas, la vacuna Medicago tendría origen vegetal, en donde a través de la ingeniería genética, sobre todo, se obtendría en células vegetales las proteínas que van a ser utilizadas para estimular la respuesta inmunitaria y proteger contra un cuadro severo de COVID-19. Los resultados que han llevado a la aprobación de esta vacuna por Canadá eran de 75.3% para proteger contra la variante Delta y 71% de manera global para todas las otras variantes. Con respecto a la variante Omicron y a la subvariante BA.2, las informaciones todavía están en estudio y estos resultados podrían estar pronto disponibles, dado que ya la vacuna ha sido aprobada en la población entre los 18 y 64 años. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok.
bajo la cuenta @dr_Luis Pacola. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.